A todos, buenos días. Mi especial agradecimiento, primero a la presencia de todos ustedes y fundamentalmente a Numiscol, a la Fundación de Numismáticos Colombianos, que al recibir la invitación puso en marcha uno de mis cosas que estaban pendientes, que era poder visitar esta bella ciudad y compartir con los numismáticos de Bogotá, Colombia. Así que a todos ellos, también por el enorme esfuerzo, les doy mi agradecimiento. En este caso, me voy a dirigir muy especialmente acerca de las monedas de oro nativo y cuños de Tierra del Fuego 1889. Acá vemos, en términos generales, la situación geográfica del lugar de donde vengo. Yo vengo acá de este lugar y he recorrido hasta Bogotá casi 10.000 kilómetros para estar presente. Estamos en el extremo sur del continente. Esta es la República Argentina y nuestra Antártida. Y yo vengo de Tierra del Fuego, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur. Me parecía conveniente por lo menos mostrar geográficamente cuáles son los recorridos para poder llegar hasta Bogotá y cómo estamos nosotros ubicados en una isla. Nuestra situación es absolutamente insular. En este caso es otro mapa, pero estamos observando que se trata de un mapa antiguo, de 1891, y donde me pareció interesante rescatarlo, porque va a ser justamente en este espacio insular y temporalmente donde van a ser acuñadas, o donde fueron acuñadas las monedas de Tierra del Fuego en 1889, así que por eso tomé la decisión de mostrar este mapa histórico de Tierra del Fuego, y acá al lado lo que tenemos es una reproducción mayor de este sector, que es este que nosotros vemos acá. Esto es la zona norte de Tierra del Fuego, Argentina, y es justamente donde se va a desarrollar la monedación, que son los hechos que voy a relatar a continuación. Es en este espacio geográfico, muy lejano del mundo, donde va a tomar justamente lugar la monedación de 1889. Acá ustedes podrán ver claramente, entiendo desde su posición, la colonia El Páramo, que es el lugar, donde está marcadito aquí, que es exactamente el lugar donde se produjo la famosa acuñación de la cual vamos a hablar. Este es el lugar que recién les mostraba a ustedes, conocido como Colonia El Páramo, y hay una sucesión de imágenes que corresponden al establecimiento. Como podemos ver, la muerte de Julio Popper, el explorador rumano, que llega a Tierra del Fuego y que va a fundar este establecimiento, él va a morir en 1893 y el primero que va a llegar al lugar va a ser Speer, el periodista norteamericano, que va a ilustrar el establecimiento. Esta es la imagen que incluso está en uno de sus libros. El otro explorador que va a llegar, también posterior, todos ellos, al fallecimiento de Popper, al establecimiento minero El Páramo, va a ser
Norderhol en 1895. Norderhol va a hacer este registro gráfico y otros relativos al establecimiento y fundamentalmente de cómo se explotaba el oro, que es en la imagen que continúa. Ya se las voy a mostrar. Esto es el explorador sueco cuando decide venir hacia Tierra del Fuego, porque tenía intenciones y que posteriormente se van a concretar cuando va a la Antártida. Antes de ir a la Antártida, primero pasa acá por el páramo y va a hacer una serie de registros. Incluso su vivac de campaña de la exploración sueca va a ser en el páramo, en 1895. Y desde este lugar va a caminar a lo largo de Tierra del Fuego. El otro explorador, pero en este caso norteamericano, que va a estar en el páramo, va a ser en 1905 y va a tomar este registro fotográfico también del mismo lugar, ¿no es cierto?, del establecimiento. Es muy interesante porque Furlong incluso ha publicado un tema muy interesante acerca de Julio Popper, pero en su trabajo Furlong va a incorporar la monedación. Es un muy buen antecedente histórico. Esto se produjo en 1908. Y esta es la vista actual, en 2019 del mismo lugar. Como podrán apreciar todos ustedes, no hay actividad en ese sentido y tampoco ha quedado ningún registro. Cuando hablo de ningún registro me refiero de que no hay absolutamente nada. Literalmente se borró del mapa el establecimiento minero El Páramo, que además era una colonia que estaba poblada por más de 2.000 personas, que tenía su propio cementerio. De eso no queda absolutamente ningún rastro. Los pocos vestigios existentes, como el caso que procuré fundamentalmente durante mi presencia en estos lugares, fue individualizarlo y con marcación GPS finalmente tratar de ajustar un mapa a la realidad para que no se pierdan los últimos vestigios y particularmente del cementerio interconfesional del Páramo, donde había enterrados hombres de todas las nacionalidades y de todas las religiones. Esta es una imagen de Norderhol que recién hacía referencia, de 1895, que ilustra perfectamente la explotación del oro en el páramo, del periodo en cual se va a producir la acuñación. Es muy interesante esta imagen de los mineros, que mayormente eran croatas, conocidos por aquel tiempo como los austríacos de Popper, pero fundamentalmente la población del establecimiento y de los mineros eran croatas. En esta imagen lo que estamos apreciando son seis mineros que están trabajando en las arenas auríferas con una máquina que fue patentada como la cosechadora de oro. Este estudio sobre esta imagen en particular nos lleva a plantear la hipótesis de que lo que existía además, o subyacía incluso después de la muerte de Popper, porque estamos hablando 1895 de esta foto, y Popper va a morir en 1893, es que el páramo, a pesar de haber muerto Popper en 1893, siguió funcionando. Sabemos hoy, a través de la investigación, que siguió funcionando hasta 1904, bajo, ¿no es cierto?, de una regencia alemana. Y el sistema que finalmente va a continuar
con notable prosperidad hasta esos tiempos, porque se siguió sacando bastante oro del páramo, nos hace pensar que funcionaban como una cooperativa minera. Y entonces estaríamos en presencia del primer registro gráfico de una cooperativa minera en Tierra del Fuego, Argentina. Este es el mecanismo que tenía el funcionamiento, esta es la patente de invención, el mecanismo, ¿cierto?, de la famosa cosechadora de oro y las tolvas mineras que aportaban el material. El hecho es que la cosechadora de oro viene a resolver un problema esencial que tenían en el páramo, que era la provisión de agua y el uso abundante de mercurio, y lo que implicaba también el uso de calderas y carbón Cardiff, y la logística era sumamente costosa, y Popper va a resolver eso con esta máquina que va a patentar como cosechadora de oro, que se va a extender en toda la Tierra del Fuego, no solamente Argentina, sino chilena. Recordemos que la Tierra del Fuego está dividida entre Argentina y Chile, y la explotación del oro con este sistema, con esta máquina, se extendió largamente hasta nuestros días, particularmente en el sector chileno. Y resolvió fundamentalmente el tema del carbón Cardiff que se utilizaba en las grandes lavadoras, porque era muy costoso, había que traerlo de Punta Arenas, había que traerlo de Inglaterra y era sumamente costoso. Así que resolvía, con esta máquina se resolvió el tema y funcionaba a lo largo, este sistema que vemos acá de mineros, funcionó a lo largo de todo el litoral marítimo, que es bastante extenso, de nuestra Tierra del Fuego. El establecimiento, como vamos a apreciar, hubo mucha metalurgia aplicada fundamentalmente a la amonedación de 1889. Así que lo que estamos apreciando son elementos que, como en este caso, por ejemplo, que está en el Museo del Fin del Mundo, Ushuaia, es una mufla que se le incorporaba los crisoles refractarios que podemos ver acá también, que son todos de origen francés, lo que permitía obviamente que el oro nativo de Tierra del Fuego pudiera ser, se le aplicaba justamente para poder producir fundamentalmente la amonedación. La amonedación nos hace pensar a todos los que estudiamos este tema, es que está basado en el sistema californiano, en el sistema de la época de la fiebre del oro. Así que esta prensa volante, que fue utilizada en el páramo, hoy está una prensa que ha sido modificada, pero quiero decirles que es esta es la prensa volante que se utilizó para acuñar estas monedas de un cuño, y está la moneda. Ya vamos a hablar un poquito más acerca de la moneda, obviamente, y de los cuños en particular. Recién escuché que hablaban de Alejandro Rosa en la anterior exposición. Quiero recordar al respecto que fue el primero que va a catalogar las monedas argentinas y americanas, y va a ser también justamente en esta misma publicación que tenemos aquí, en 1898, que va a incorporar la amonedación de Tierra del Fuego. O sea, en el primer catálogo de la República Argentina va a quedar incorporada las monedas de Popper. Esto fue revivido intensamente por un nuevo catálogo muy importante que hizo Jansson, que es el que se utiliza habitualmente en la República Argentina como material de consulta. Jansson, por supuesto, como corresponde, también incorpora la amonedación fueguina en su publicación, en este caso la que tenemos acá, la última, pero en el transcurso de este año y
y en la exposición que va a haber en Córdoba próximamente, se va a presentar el trabajo final de Jansson, que va, por supuesto, va a contener estas monedas y otras, pero con algunas observaciones interesantes, sobre todo en el tema de los ensayos. Acá tenemos una figura, una foto muy antigua de Popper cuando estaba en Japón, y la traigo con esta observación acá abajo, por el hecho de que el día que justamente tenía previsto llegar a Bogotá, Colombia, para esta presentación, se cumplían 126 años de la muerte de Popper. Popper murió el 6 de junio de 1893. Así que, bueno, me parecía interesante que lo citara. Este es el hombre responsable de las acuñaciones, no solamente de las acuñaciones de Tierra del Fuego, sino de la emisión de la estampilla en 1891. Estas cartas son importantes para el manejo numismático porque dan clara precisión de puño y letra de Julio Popper acerca de los alcances de la monedación y las razones que lo llevaron a acuñar en ese lugar lejano del mundo, y también hace mención expresa acerca de que esa amonedación va a proseguir en Casa de Moneda Buenos Aires. Obviamente que eso iba a acontecer por los costos logísticos que tenía poder acuñar en el páramo, y además porque, como veremos en las próximas imágenes, las primeras piezas del páramo, las más valiosas por supuesto, no eran de muy buena factura, pero teniendo en cuenta que todas las herramientas, incluidos los cuños, fueron hechos en el páramo por el propio Popper, se comprende, por supuesto, entonces, que no eran piezas numismáticas muy perfectas. Sin embargo, como veremos luego, en Casa de Moneda sí, con todos los elementos necesarios, vamos a ver que son unas monedas bellísimas. Ahora voy a hablar concretamente de la amonedación del páramo, o sea, las monedas que fueron acuñadas en el fin del mundo, que debemos decir y agregar en todo caso, aparte de su valor histórico, son las más valiosas del coleccionismo internacional en esta materia. Lo que estamos viendo son, en este caso, las dos piezas que se conocen de 5 gramos acuñadas en el páramo, con los instrumentos que le comentaba y con el sistema de explotación aurífera y de la metalurgia aplicada. Esto es lo que las monedas de 5 gramos. Asimismo fueron calificadas, ¿no es cierto?, incorporadas a los respectivos catálogos, y me pareció muy interesante poder mostrarlas porque justamente son las no solamente de mayor valor histórico, sino también del punto de vista del coleccionismo. No solamente se acuñaron monedas de 5 gramos, sino también monedas de 1 gramo. Aquí también tenemos dos acuñaciones, algo diferentes, pero lo importante es que estas escasas piezas que existen, porque son contados con los dedos de la mano la existencia de estos ejemplares, nos muestran que justamente fueron hechas en un lugar totalmente apartado y con los métodos existentes. Obviamente esto llevó a Popper decidir enviar el oro del páramo
a Buenos Aires para que Casa Moneda Buenos Aires se hiciera cargo de esta acuñación. Y entonces tenemos la acuñación de Casa Moneda Buenos Aires en 1889, y aquí me parece que lo que hay que destacar fundamentalmente, y para conocimiento del coleccionismo internacional, es que estas monedas se van a caracterizar porque están acuñadas con oro nativo, o sea, oro sin liga, oro sin refinación, es tal cual como se obtenía directamente de la mina. Esta condición de ley del oro es lo que hizo que fueran piezas muy valiosas y que incluso en todo el ámbito de la zona magallánica, en el sector chileno, los poppers de oro fueron de circulación como materia de comercialización. Valían por lo que pesaban, lo que era 1 gramo, y lo que era 5, y además tenían la inscripción correspondiente de la ley del oro que les correspondía a las piezas. Este es el oro del páramo. Esta es la ley del oro del páramo. 864, casi 21 quilates, y de plata 132. Lo que va a ocurrir es que Popper va a mandar a Buenos Aires para Casa Moneda Buenos Aires 10.000 gramos, y se estima que se acuñaron 5.000 piezas de 1 gramo y 1.000 de 5 gramos. La condición sine qua non para que Popper enviara el oro a Buenos Aires para esa acuñación era que siempre y cuando se respetara la ley del oro, para lo cual el ensayador oficial de Casa Moneda Buenos Aires tenía la responsabilidad de mantener ese valor. Acá ahora vemos ya la acuñación Casa Moneda Buenos Aires, podemos apreciar y comparar con la imagen que vimos al principio, solo que la imagen anterior reviste de un valor histórico muy importante por las condiciones en las cuales fueron acuñadas. Sin embargo, esta, como vemos, ya en Buenos Aires, en Casa de Moneda, con los instrumentos necesarios, se emitieron estas monedas. Mantuvieron el valor de 5 gramos y vamos a encontrar de 5 y de 1 gramo. Son unas piezas realmente muy interesantes. Acá podemos apreciar justamente el valor, la ley del oro de la acuñación. Y estas son las monedas también emitidas en Casa de Moneda Buenos Aires, pero de 1 gramo. También podemos apreciar sensiblemente la diferencia y la calidad en la acuñación. Que son, por otra parte, las que generalmente encontramos en los catálogos numismáticos en el momento de la comercialización de estas monedas. De este ejemplar, este ejemplar que está acá abajo, en la parte inferior, lo que tenemos, y la incluí en las imágenes, porque justamente solamente existen 5 ejemplares, porque Popper va a expresar públicamente de que solamente se pudieron acuñar 5 porque en la 6ª acuñación se rompió el cuño. Esto es también una curiosidad y me pareció interesante mostrarla. Es una pieza que está en el Museo Histórico del Banco Central, que se llama Jansson, y que también da lugar a ciertas especulaciones en función de lo que los investigadores numismáticos, los estudiosos,
una comisión asesora va a finalmente determinar la validez de la pieza y va a incluir, ¿no es cierto?, la idea o la posibilidad que lo que se estaba gestando era un nuevo patrón monetario. Por eso, si bien la pieza tiene un valor facial de 1 gramo, nos encontramos que la pieza pesaba 2,5. Así que piensan los investigadores que lo que estamos enfrente era posiblemente de un nuevo patrón monetario que no llegó a concretarse, pero que evidentemente se exploró en profundidad. Esta pieza está en el monetario del Banco Central. Esto es absolutamente extraña, esta pieza. Quizás una de las más raras porque no responde a ninguna característica. Nosotros la tenemos, o en todo caso la califico como pieza no convencional, de las que normalmente conocemos. Existen simplemente 1/2 ejemplares y en este caso está en el monetario del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sumamente extraña, fue adquirida por el Museo del Banco Provincia de Buenos Aires, también con un extenso al cual yo pude acceder, lo estuve analizando. Todas estas piezas que yo le estoy relatando a todos ustedes las tuve en mi mano para la investigación en su momento, y esta pieza tiene un extenso dictamen de varios numismáticos, donde finalmente acreditan la valoración de la pieza y está considerada como auténtica e incorporada en forma oficial al monetario de la Provincia de Buenos Aires. No quería dejar de mostrarla porque, si bien es escasa, casi inexistente, quiero que sepan que hay una pieza numismática de esta característica. El tema de los ensayos está incorporado, en este caso en particular. Ahí tenemos los ensayos del gramo de Popper. Lo hice con esta intencionalidad, porque actualmente lo que tenemos desde el punto de vista de la comercialización de estas monedas por parte del coleccionismo es la aparición desde hace algunos años, particularmente proveniente de Estados Unidos, este ensayo de 1 gramo de Popper 1889, que es una pieza preciosa, que la diferencia del resto de las monedas consideradas como parte, ¿no es cierto?, del monetario de Popper, la existencia de estos 2 puntos que nosotros observamos ahí, lo mismo que acá, pero quiero decirles de que sobre este caso en particular, sobre los ensayos, estoy trabajando activamente a ver si puedo finalmente presentar un trabajo inédito sobre estos aspectos, porque hay varias cosas muy interesantes acerca de este ensayo, y que además que tiene singular valor en estos momentos en el mercado. Pero como nadie sabe dónde fueron acuñadas, por un lado, y no se conocen los cuños o troqueles, genera cierta expectativa o dudas al respecto, pero eso es lo que estaba motivando, ¿cierto?, que sea motivo de una investigación futura. Pero quiero decirles que han aparecido varias de estas monedas, e incluso en versión de cobre. Ahora vamos a conversar ya prácticamente en la recta final que tiene que ver con esta monedación, sobre la primera clasificación. En el año, como dice acá la referencia, en el año 2002 voy a clasificar por primera vez los cuños o troqueles de la monedación de Popper. Me pareció interesante hacerlo y poder compararlo con las piezas que existían en los monetarios. O sea,
con los cuños que pude finalmente acceder y con las monedas existentes, establecí una forma de clasificación de los cuños. Y lo señalo porque posteriormente a esta clasificación, y por eso es el motivo que lo traigo de referencia, es que apareció otro cuño en el extranjero de Popper, entonces me pareció que tenía que actualizar ese dato y aquí lo tenemos. Así que lo que viene ahora es esta la clasificación de los cuños de Popper con las monedas que conocemos, de todos los monetarios. Esto tiene incorporado todos los monetarios y todas las monedas conocidas y registradas. Incluso los ensayos que recién estaba mencionando y más aún, incorporé también como una novedad, porque también en el mundo del coleccionismo han aparecido las duplicaciones a la venta y realmente son se están negociando a mucho valor y me pareció que era interesante que sepamos que efectivamente hay duplicaciones de las monedas de Popper. Así que digamos, es una clasificación de estas monedas con los cuños existentes. Por supuesto que tuve la satisfacción, y aquí traigo el recuerdo de Arnaldo Cugnetti, un gran amigo, y que le agradezco a la gente de Numiscol que lo haya recordado en su minuto de silencio junto con otros numismáticos por el enorme aporte que ha tenido a la numismática argentina. En su momento conversé mucho con Cugnetti y finalmente le pareció muy interesante y lo calificó como excepcional este trabajo, así que por eso lo continué y lo sigo actualizando. Es la única clasificación que se ha hecho sobre los cuños de Popper, que ahora a continuación lo vamos a ver. Este es un par de cuños de las monedas de 5 y 1 gramo. En este caso, lo que tenemos acá es un cuño de Casa Moneda Buenos Aires. Ambos cuños están depositados en el Banco de la Nación Argentina, en el Museo del Banco de la Nación Argentina. Son descompaginados porque el banco los va a adquirir en estas condiciones, 1 y 1, pero faltan el respectivo par, es decir, y no se sabe dónde están. Pero me parece valioso que cuenten con esta información, que hay cuños sobre las monedas de 5 y 1 gramo, uno de Casa Moneda y el caso del gramo es del Páramo. Por supuesto que se ha hablado extensamente, ¿no? Sobre estos cuños, caso de Arnaldo Cugnetti, por eso fue la persona a la cual, como corresponde, consulté para poder lograr su visto bueno acerca de esta clasificación. Acá tenemos otro par de cuños, son de singular valor y están en Tierra del Fuego. Están en el Museo del Fin del Mundo, en Ushuaia, Tierra del Fuego. Hay un par de cuños de 5 gramos que responde a la clasificación de Jansson de las monedas conocidas y responde, por supuesto, a la clasificación, a esta nueva clasificación que he realizado. Esto tiene que ver justamente con los cuños que también están en el Museo del Fin del Mundo, Ushuaia, y que se conservan, pero que corresponden a la monedación de 1 gramo de Casa de Moneda. Y este otro cuño es un cuño, tuve que viajar algunos kilómetros finalmente para poder encontrarme con este par de cuños que están en el extranjero y que están en manos privadas, de la cual no
no se me ha autorizado revelar, por eso no lo puedo mencionar acerca del lugar, pero finalmente lo que quiero señalar es que estos cuños corresponden a 1 gramo de casa de moneda. Así que con lo que tenemos son las piezas de Popper en los distintos monetarios, como mostraba inicialmente, y los cuños respectivos. Y esto es un plus que me parece que quería brindarle a la mayoría del coleccionismo numismático, ya prácticamente en el final, que tiene que ver con las duplicaciones. De las duplicaciones hay cuños, estos cuños que nosotros apreciamos acá, hay un juego completo. Estos cuños se utilizó por parte del Museo del Fin del Mundo, de la Asociación Janis, en un momento dado, para recaudar fondos. La asociación ya hace muchos años tomó la decisión de lograr recursos a través de este sistema. Por supuesto que nosotros, en su momento, inmediatamente realizamos la queja y fuimos al Banco Central que no se podía permitir de ninguna manera la duplicación, si no se tomaban los recaudos para que no hubiera falsificaciones, porque no toda la persona puede identificar con claridad el tema del color del oro, por ejemplo. Los que estamos en la materia sabemos perfectamente que el color del oro del páramo es de un color determinado y que se ha venido respetando en las acuñaciones del páramo y Casa de Moneda 1889, porque la instrucción era mantener la ley por parte del ensayador. Pero esto es una acuñación, digamos, con otra finalidad de recaudación. Eso nos inquietó enormemente. Así que finalmente tuvimos la consideración y el apoyo del Banco Central y se dejaron de realizar esta moneda, que es la duplicación. Se le incorporó, como habrán visto, un aro que dice Ushuaia y la ley del oro que tiene esta moneda, pero el problema estaba que el módulo es exactamente igual que el de la moneda de 1 gramo de Popper. Así que una vez recepcionado el inconveniente, estas duplicaciones se vendieron no en mucha cantidad, con su respectivo certificado de que se trataba de una duplicación. Y esta es la que actualmente incluso se está comercializando, que como podemos observar en esta imagen, comparando las dos, es notoriamente diferente. El módulo es mucho mayor y es otro oro, es absolutamente diferente, incluso en el peso. Así que finalmente hemos logrado que esta primera duplicación no continuara y que en el futuro se evitara, ¿no es cierto?, por parte del museo, utilizar este tipo de práctica, porque absolutamente lastima el mundo del coleccionismo numismático, porque se puede presentar error o de falsificación, tal vez en forma involuntaria, pero es posible y ante esa posibilidad hay que evitarla. Esta es la moneda, mejor dicho, la duplicación ampliada de lo que estaba haciendo referencia. Es perfecta, es igual que la moneda de 1 gramo de Popper. Es igual. No hay ninguna diferencia. Este aro incorporado era insuficiente y por eso también aumentó nuestro reclamo. Por un lado Ushuaia, por otro lado la ley del oro, pero era absolutamente insuficiente.
porque cualquiera podía recortar y tener la moneda del gramo. Entonces, pudimos lograr que finalmente cesara esta práctica y lo que hoy se comercializa no tiene nada que ver con la moneda original. La cantidad de duplicaciones que estimamos que se realizaron, certificadas, fueron alrededor de 300. Y hoy se sigue comercializando otra serie, pero ya con otras características. Bueno, lo que ya para finalizar mi ponencia referente a esta monedación fueguina es solamente señalar de que esto es solamente un paso, que seguramente habrá en el mundo numismático, del coleccionismo, investigadores que seguramente van a proseguir con este camino. E incluso hemos encontrado en nuestras reuniones en la Asociación de Filatélica y en otras presentaciones la inquietud de muchos numismáticos de incorporarse a estudiar un poco esta monedación. Entonces me pareció interesante poder mostrarla para poder despertar el interés, incluso a personas que no tengan absolutamente nada que ver con el mundo numismático. Y sobre todo rescatar, ¿no es cierto?, el valor que justamente representa para todos el hecho de que en ese rincón lejano del Cono Sur, en el fin del mundo, y a esas latitudes se haya acuñado monedas de oro. Así que a todos ustedes, muchas gracias, les agradezco la atención que me han dispensado. Cualquier pregunta, estoy, si es que quieren, sí, escucho. Tú hablas mucho de la color del oro y Sí. que se mantuviera la composición original. Sí. ¿Tienes una idea de cuáles son los otros componentes de la liga de este oro? No, oro y plata, y hay muy pocos vestigios de otros minerales insignificantes. O sea, no revisten mayor interés, como digamos. Nosotros sabemos, por supuesto, que estos yacimientos del páramo, además de contener oro, en este momento contienen platino, es decir, son las últimas investigaciones. Es uno de los pocos lugares justamente donde se da esa particularidad. Pero este oro que se utilizó en el páramo, extraído de las propias minas, nosotros hemos realizado estudios acerca de ese oro y se ha mantenido la ley prácticamente en forma constante. Por eso es valioso reconocer el hecho de que la condición para poder mantener la acuñación en casa de moneda en ese momento era que el ensayador mantuviera la ley y las condiciones que exigían. Por eso es escaso también la cantidad de piezas numismáticas que hay, porque no nos olvidemos que en 1889 es justamente, en 1889-1890 es la gran crisis del oro, la gran crisis económica, pero fundamentalmente financiera de la República Argentina, que incluso motivó que la Casa Baring de Londres quebrara a consecuencia de todas estas situaciones en 1889-1890, y entonces se dispararon los valores del oro, hubo que cortar con la cotización oficial que había en la Bolsa de Comercio y literalmente en ese tiempo no estaba prohibido, ¿cierto?, comercializar. Entonces estas monedas adquirieron singular valor, porque seguramente muchos de aquellos que la atesoraron lo que finalmente hicieron fueron fundirlas. O sea, porque estaban dadas las condiciones. Por un lado teníamos el hecho de que el oro prácticamente no se podía conseguir, porque recordemos, quizás sobre todo aquellos que trabajan con billetes, que las emisiones de los bancos garantidos de la República Argentina para esa época estaban descalzados, es decir, tenían mucha emisión de papel,
poco respaldo oro, consecuencia la gran crisis bursátil. Así que por eso era la condición de ese oro y en ese lugar, cosa que no se da en otros lugares, porque incluso del lado de Chile, que también conocemos la existencia de explotaciones de oro bastante importante, incluso hasta nuestros días, la diferencia es que el oro de Chile tiene mucho cobre, entonces es un oro más rojizo. Este es un oro muy fino, está considerado uno en ley uno de los entre 3 y 4 lugar en el mundo, el oro de Tierra del Fuego. Y la última pregunta, ¿esta es la acuñación más austral del mundo, de la historia? Sí, es la acuñación más austral del mundo. No hay otro registro y vemos, por supuesto, que el esfuerzo que se hizo en ese momento para poder acuñar en el lugar de la explotación del oro con ese material, con el equipamiento que tenía era insuficiente y eso es lo que va a motivar que fueran a Buenos Aires. Un tema logístico y aparte de seguridad, fundamentalmente, porque tenían que enviar la monedación a Buenos Aires, era muy complicado, así que finalmente se mandó el oro en lingotes para la fundición en Casa de Moneda. Mucho oro se sacó de la zona de Tierra del Fuego y la zona de Magallanes. Toneladas, miles de toneladas proveyeron en ese momento al mundo de oro de esas latitudes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias, querido David. Es un trabajo muy impecable el que has presentado. Eres un afamadísimo numismático argentino y además de IFINRA, que es una institución tan prometedora. Gracias. Te felicito por este texto y además por los 10.000 kilómetros que has viajado para poder ilustrarnos en este asunto. Eso ya merece un aplauso. Bueno, Quería consultarte, David, dale, si la abundancia de tanta riqueza en la zona geográfica de Tierra del Fuego ha generado el mismo suceso económico que en Potosí, inflación de precios en el mercado interno. ¿Cómo se pudo desarrollar el comercio interno regional en torno a los efectos y bienes de primera necesidad y consumo para los habitantes de esta región? Y todo lo que llegaba, por supuesto, de Buenos Aires como capital política de la zona. Por eso tuvieron rápida aceptación las monedas de 1 y 5 gramos en la zona de Tierra del Fuego y en la zona magallánica de Chile, porque tanto en la República Argentina como en la República de Chile escaseaba el papel moneda y el monetario. Todas las transacciones mayormente se hacían en libras esterlinas, entonces de alguna manera, y había poco monetario chileno en la zona de Magallanes y mucho menos incluso en nuestra república, así que estas monedas vinieron a subsanar la comercialización y por eso tuvieron rápida aceptación, porque en definitiva, no siendo emitida, ¿no es cierto?, en forma oficial, circulaban libremente, pero ¿qué ocurría? Que tenía ese valor intrínseco, valían por lo que pesaban, en consecuencia, y era nativo, se conocía la ley y rápidamente tuvieron aceptación. Sí, tuvieron mucha aceptación en aquel momento y solucionó un problema que tenía que ver con esos vínculos comerciales entre Argentina y Chile, particularmente con Punta Arenas, que era el puerto por donde transitaba, ¿cierto?, en el estrecho de Magallanes, todo el comercio internacional por aquella época. Así que bueno, siempre hubo enormes dificultades en estos lugares tan retirados para poder hacerse de amonedación para cubrir gastos, incluso las instituciones oficiales. El efecto en Buenos Aires, como contrapartida, fue diferente, porque estas monedas están llegando en un momento de enorme conflictividad. Entonces, y había un marcado rechazo por parte de la población en general, no de los sectores bancarios o con intereses financieros y económicos, sino particularmente con la gente del pueblo, por la falta de circulante y
y ese descalce que había entre la emisión de mucho papel y poco oro, ya prácticamente no te lo recibía nadie, así que eso generó muchas dificultades. No, digamos, esta amonedación puesta en Buenos Aires no resolvió no tuvo ningún efecto, digamos, en el sentido que estamos conversando. Sí tuvo efecto desde el punto de vista financiero, porque seguramente gran parte del oro que finalmente se fundió fue a equilibrar balanza de pago, como después vemos en los sucesivos balances del Banco Central, que me tomé el trabajo de analizarlo en el tema del oro y efectivamente es así. Bueno. Gracias, David, por... No, por favor. Sí. Bueno, espérame, Albert, ya. Sí. Entonces, en el sentido práctico, la monedación fue una monedación de emergencia y que tuvo circulación por todas las provincias de la República Argentina. Bueno, es probable. Yo no estaría... Primero, lo de emergencia me parece muy acertado. O sea, me parece una buena definición teniendo en cuenta de que no respondiendo, ¿cierto?, a la práctica normal de un banco central, seguramente podemos considerar la emergencia, porque aparte de la situación de la República Argentina, en aquel momento era de emergencia tal cual como lo está señalando. Lo de que si circuló por toda la República Argentina, que es bastante extensa, por supuesto, en nuestro país, no te lo podría asegurar, no estoy en condiciones de afirmar esa situación. Creo que en todo caso, teniendo en cuenta que la metrópolis, ¿no es cierto?, de la República Argentina, la provincia es Buenos Aires, Sí. como puerto y como toda actividad, y más en aquella época, seguramente todo el oro que pudo salir en amonedación quedó en Buenos Aires. Sí sabemos, porque eso está absolutamente documentado, que gran parte del oro que se acuñó en Tierra del Fuego y en el Páramo fue girado a puertos alemanes, el oro. Así que salió bastante oro de Tierra del Fuego. Ok. Y entonces, si fue, digamos, como una moneda mercancía, para que fuese aceptada dentro del territorio argentino, ¿existió algún decreto que validara su circulación? No, absolutamente. Simplemente el valor intrínseco. La práctica, el uso de la práctica. No hay ningún decreto que haya salido, por lo contrario. Muchos no estaban de acuerdo con esta monedación, y de hecho que yo la considero esta monedación como una emisión privada, ¿no? Así que de eso se trata. Por favor. Gracias. Local y privada, las dos cosas. Casualmente mi pregunta tiene mucho que ver con lo que acaba de decir Alan. Si fue una amonedación de emergencia, fue para suplir esta población que se instauró para extraer el oro, ¿correcto? Sería muy similar a lo que pasó en California. Exactamente. Sí, Tengo eso entendido que Popper primero pasa por Estados Unidos y luego llega a Argentina. Exactamente. Por eso pensamos, coincido bastante en tu pregunta, es que seguramente este sistema californiano de amonedación lo trajo a Tierra del Fuego, en este caso en particular, pues estaban dadas las condiciones, que era objeto de su exploración y búsqueda. Y lo que digo, que en todo caso, de que sí, las transacciones, pero absolutamente te lo confirmo, todas las transacciones entre los empleados, digamos, entre los mineros de la Tierra del Fuego, todas las transacciones eran en oro, todas. Podría ser amonedadas en 5 1 gramo o como se comercializaba también en polvo de oro y era muy difícil su manejo, quizás en otro relato lo que vamos a ver es que resolvió ese problema, emitiendo justamente una estampilla. Primero moneda 1889, estampilla 1891. Y la estampilla justamente es de 10 milésimos, viene a resolver el problema del gramo. Entonces, entre los mineros lo único que comercializaban eran estampillas, entre comillas, o marcas, y después cuando llegaban a su destino, que podría ser Punta Arena o el mismo establecimiento, el Páramo, que funcionaba como una gran factoría, entonces se entregaban
y como contramarca le daban el oro y se mataba con un sello la estampilla. Por eso son de enorme valor también las estampillas de 1 gramo de Tierra del Fuego. O sea que estas estampillas hacían, digamos, como la contraparte a los fraccionarios de California. Exactamente, claro, pues esa era la idea. Era tratar de evitar que pequeñas cantidades de oro estuvieran circulando. Si la idea era justamente tratar de centrar. Entonces, encontró este sistema. Por eso se especula mucho con eso que vimos recién, de que tiene un valor facial de 1 gramo, pero se trata de 2,5, que si uno suma 5, 2,51, la tolerancia que da es prácticamente la libra esterlina. Es decir, se nota que alguna idea alguna idea de un nuevo patrón monetario circunscripto a la región pura y exclusivamente y de carácter binacional estaba en marcha. Tengo la impresión, ¿no? Eso es una hipótesis. Así que bueno, te agradezco mucho tu Muchas gracias. No, por favor. No, por favor.